Don José, comentarios políticos nacionales. Oiga, para los que nos están preguntando dónde está Katy Dolanda, ella está aquí. Sí, sí. Ahora la van a ver. Ustedes que son fanáticos de ella y yo que soy su fanático número uno. Somos usted y yo. Oiga, mire cómo está la situación nacional. La Fiscalía le imputa cargos al exministro del MOP, Suárez, José Pepe Suárez, y lo deja detenido. Era una acción cantada. Hombre. Le fueron a detener cuando estaba en un restaurante. Un hombre que ha ido siempre, que lo han pedido, fuera del sentido. Esconde Saltarín. Y ese proceso está basado en una auditoría que les voy a hablar de esa auditoría, para que ustedes vean el peso de esa auditoría. ¿Quién la hizo? Y que no tiene ningún valor desde el punto de vista de probar lo que se intenta probar, que es que hubo una lesión patrimonial. Con el análisis del precio de referencia, post a la licitación, Sí. yo voy a decir que hay una lesión patrimonial. ¿Qué clase de país estamos haciendo? Pero bueno, hay varios temas importantes. Recuérdense que este domingo es el proceso electoral de dos de los partidos que van a la competencia en mayo 5 del 2019. El Partido Panameñista termina, igual que el FAT, sus actividades este jueves. Y de ese momento cesan a las 12 del jueves para viernes, sí, a las 12:01 del viernes, ya no hay más propaganda política de acuerdo a la legislación electoral para estos dos partidos, que irán a una contienda el domingo. Los panameñistas con 378,000 votos aproximados. No tengo la cifra, yo siempre uso las cifras que la tengo en las manos. Además que también hay que decirlo que el panameñismo va a escoger toda su oferta. Toda su oferta. El FAT solamente el presidente. Con 36,000 votos aproximadamente. Si es poquito más, no es mi intención ni aumentar ni disminuir. No tengo las cifras aquí, pero tengo el valor global. De manera que allí usted tendrá que ver porcentaje de votos, la diferencia de votos. En ambas colectivos hay dos candidatos en ambos, que son los que se disputan la contienda. En el Partido Panameñista, el alcalde José Blandón Figueroa y el exministro de Vivienda, Mario Echelecu, van a la contienda. Ahí vamos a ver, en este caso del panameñismo, primero la movilización, segundo la diferencia de votos. No estoy entiendo encuestas, nosotros no les vamos a dar nuestros pronósticos porque vamos a esperar al proceso electoral. Creo que ha habido cosas importantes. Los que no siguen las campañas electorales han tenido que darse cuenta que en la campaña del panameñismo ha ocurrido un fenómeno interesante. Ha habido una mayor movilización del panameñismo en esta campaña que en la campaña pasada para la votación de primaria. ¿No se da cuenta que ha habido mucho más? Bueno, también acuérdate que esta incluye todas las ofertas. Sí, pero ha habido la vez más. pasada fue también partida. Y en toda la movilización hay un sentido de abandono de los panameñistas de su dirección. Totalmente. Es lo que yo he percibido de las conversaciones que he tenido con dirigentes panameñistas. Y por primera vez, el FAT, que está en una controversia, pero que ha tenido un volumen más bajo porque creo que Morales equivocó su planteamiento. Creo que lo hizo muy tenue, muy de Harvard, ¿no? No, les digo, es que a alguien que le sobra el tiempo. Sí, y le faltó más pimienta, más poner en la mesa. Cuando uno está comenzando es cuando uno puede ser más arriesgado. Creo que Saúl llevó una mejor campaña. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. Nosotros tendremos un programa especial para decirle lo que está pasando en Panamá, simultáneo con lo que está pasando en Brasil. Usted esté en sintonía nuestra, que el domingo le estaremos dando cobertura a todo. El otro tema importante de los temas que le voy a hablar es la confrontación nuevamente ejecutivo-legislativo. Fíjese, el presidente hizo públicamente una declaración en la que iba a considerar el asunto de los dos miembros de la Junta Directiva, Mirachi y Corcione, y que iba a mirar
la lista de los posibles candidatos a magistrados. Y yo le decía ayer en forma categórica, y se lo puedo reiterar hoy, al no existir una coordinación, negociación, como usted lo quiera llamar, en las democracias, lo que se hace políticamente es concertar posiciones, que es una negociación. No existe ninguna negociación entre el órgano ejecutivo y el legislativo. Si al presidente se le ocurre mandar lo que sea a la Asamblea, va a ser rechazado con respecto a estas nominaciones. Lo que sea. Se lo puedo asegurar. ¿Se acuerda cuando nosotros estábamos discutiendo en enero las candidaturas de la fiscal Moore y la señora Tovar? La señora Tovar. E incluso hubo de parte de la Asamblea propuestas hacia el Ejecutivo de dejar a la señora Tovar y bajar a la señora Moore, que la dejara como fiscal y poner otra, y no quiso. Bueno, el resultado fue nada. Ninguna, pues. Y eso generó una crisis entre el presidente y la Asamblea, que vino a tener expresión, se prolongó hasta el 1 de julio, cuando se hicieron todos los intentos para impedir que Yanivel Ábrego se reeligiera, y se reeligió con 51 votos. Es decir, con mayoría calificada. Ahora, a unos días, fíjense todos los temas que están pendientes. Está pendiente los 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ya van a cumplir 11 meses de estar ilegalmente. Y ninguno, bueno, conozco de Eudén Ortega que él no quería estar ahí, pero al no irse él no se puede ir. Pero no hay nada legal que le diga que ellos deben quedarse ahí. Y tiene que recibir el caso del fiscal electoral. Tiene que definir, el próximo año, ellos querían adelantar la escogencia de los miembros de la Junta Directiva, pero fíjese, y coincido con la posición del doctor Ahumada, tanto Corcione como Mirachi, ninguno de los dos tiene ninguna imputación hecha sobre nada, ni ningún impedimento para estar allí. Punto. Todos están operando ahí, no hay ninguna razón para sacarlos. Y en la Asamblea no lo van a aprobar. Así que ¿para qué meterse en ese asunto? A Corcione se le vence esto en febrero del 19. ¿Para qué nosotros vamos a poner en entredicho una de las empresas más importantes de nuestro país en términos de su impacto en la economía y en el mundo, como el Canal de Panamá? ¿Para qué? ¿Para escoger el administrador del canal? No le veo ningún sentido. Mirachi se le vence dentro de 3 años y al señor Sosa se le vence entre 4 meses. Entonces, ¿cuál es la prisa de hacer las cosas sin necesidad de tener que hacerlas? Yo no veo que la bancada de Cambio Democrático y el PRD aprueben en este momento el cambio del fiscal electoral. No lo veo. Si alguien le está diciendo al presidente que sí, que lo va a hacer, lo está engañando. Entonces, yo no veo que se pueda escoger los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si no hay un acuerdo entre el presidente y la Asamblea Nacional. Porque la decisión, y eso está hecho así, como está la Constitución diseñada, el presidente tiene la facultad constitucional, él y su gabinete, de proponer al que quiera, dentro de la lista de 20 de donde le salga el forro a él. Porque así constitucionalmente está. Él no violaría ninguna ley ni ninguna constitución. Porque eso de esa comisión que se hizo ahí, además, la representación que estaba allí no era representativa de nada. Vamos a estar claros en lo que estamos diciendo. El presidente de la República tiene más representación constitucional y legal porque él ganó ese puesto por elecciones populares. Él y el que sea que estuviera ahí. Y así que se dice en la Constitución. Pero para poder, él los designa, el gabinete, pero lo referenda el legislativo. Y si tú no tienes mayoría en el órgano legislativo, ¿tú qué tienes que hacer? Buscarlo. Buscar los votos, negociarlos. Ahora yo te pregunto, a ustedes que nos están escuchando, ¿puede Cambio Democrático, un diputado de Cambio Democrático, votar por Mejía? O sea, si alguien le está diciendo al ministerio de Mejía que se va a quedar ahí, que se olvide de eso. Él no se va a quedar ahí por nada. Ni con este ni en el próximo gobierno. Sencillo. Entonces, hay que ser realista. Pero eso eleva el nivel de confrontación política.
Y yo creo que lo que se impone, porque tenemos una agenda legislativa que cumplir, tenemos que aprobar el presupuesto, tenemos que resolver el problema de la declaración de que el fraude fiscal sea declarado un crimen y que se ponga ¿para qué? Para que nuestro sistema financiero se fortalezca. Pero todo eso lo tiene que hacer la Asamblea. La Asamblea, en un gesto de buena fe, aprobó la ley de responsabilidad fiscal, haciendo las modificaciones que se lograron allí y que benefician al país porque estabilizan financieramente la gestión del presidente Varela hasta que se vaya. Ahora faltan otras leyes, pero el Ejecutivo no puede solamente pensar sus intereses si no los negocia con los otros. No es la sociedad civil, son los diputados. Entonces, si no lo hace, no habrá magistrados y tendremos esto que está pasando. Ojalá las Cortes se miren esto. Porque incluso no veo la ratificación ni en ninguna negociación de Zamorano tampoco. No la veo. No. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Yo creo que la Corte Suprema de Justicia, en medio de este proceso electoral, el Pleno de la Corte debiera darle un respiro a este país y no cometer el error de, con justificaciones antojadizas y al margen de la ley y la Constitución, seguir con el proceso de Martinelli que no tienen competencia. Eso ni siquiera se debiera ni discutir. Eso debieran pasarlo y se acabó y salir de ese tema para que la Corte se dedique a mirar todo lo que viene en este proceso electoral. Y la Corte está entendida y está tomando partido en una lucha política porque el señor Mejía tiene una agenda política, entonces están perdiendo el tiempo. Y el señor Mejía sabe, porque él tiene debería tener el suficiente conocimiento técnico jurídico para saber que lo que ha hecho durante todo este periodo es una violación permanente a los derechos constitucionales y legales de Ricardo Martinelli. Y no es porque sea Ricardo Martinelli, sino porque los precedentes que se están sentando son extremadamente peligrosos para el futuro de Panamá. Olvídense de Martinelli. Puede que a ustedes les suenen, si son enemigos de Martinelli, correcto que esté preso ilegalmente, pero eso es malo para la sociedad en general, hombre, porque mañana otro viene y hace lo mismo y se va montando, no, pero con Martinelli pasó. Eso no puede ser. Por eso que yo les he dicho a ustedes que es la institucionalidad lo que ha cobrado vigencia importante en este país. No está prometiendo si vas a bajar medicina, si vas a hacer tal cosa, no. Es cómo vamos a garantizar que exista una reforma del Estado Nacional que nos permita a todos los panameños sentirnos que estamos medidos todos por la misma vara. Que no hay una vara para Fernando y una vara para Blandón, sino que la misma vara que nos está midiendo nos mida. ¿Y cuál es esa vara? La vara de la ley y la Constitución. En los regímenes dictatoriales, ¿qué es lo que hacen? Se echan la Constitución al bolsillo, pero hablan a nombre de la Constitución. Usted no ve al señor Maduro que tiene la Constitución aquí en el bolsillo. Yo no tengo que tener la Constitución en mi bolsillo para decir que yo respaldo la Constitución. Cuando yo tengo la Constitución, cuando yo tengo que decir que yo soy honesto, es porque no soy honesto. Es como cuando yo le tenga que expresar a alguien que yo soy hombre. Yo no tengo que explicarle eso. Y el momento que yo caiga en esa explicación es porque no lo soy. Entonces, yo creo que la Corte debiera de hacer una lectura correcta. Mire lo que pasó en Costa Rica, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Costa Rica, frente a la impugnación, frente a la aceptación de que era inconstitucional lo que estaban haciendo con respecto a la reforma fiscal, se pronunciaron de que eso había dejado de ser un problema de carácter constitucional para convertirse en un problema político. ¿Qué es el caso Martinelli hoy? Un caso político, manejado política y antojadizamente por el magistrado Mejía. Yo le puedo decir todas las cosas que han pasado desde el momento que Martinelli arribó a Panamá. Al no tener el contacto con sus abogados y inventarse una audiencia de control. La imputación. Sin la imputación, inventarse cosas que el propio magistrado había decidido en otros casos de otra forma, ahora tiene otra teoría porque él comenzó a legislar desde la banca.
Y se burla de todos nosotros y se ríe. Él cree que nos está haciendo un daño a nosotros. No, le está haciendo un daño al país. Pero las cuentas de este tipo se saldan en la historia. Unos pasarán a ser reconocidos por la historia y otros pasarán al basurero de la historia. Entonces yo creo que la Corte debería hacer un aporte político, porque la Corte al final del día es la interpretadora final de la carta política panameña que es la Constitución. O sea, y no venga con el cuento de que no, yo no soy político. Todos los que están en la Corte provienen de estructuras políticas y representan intereses políticos. No es de otra forma, así funciona la sociedad. Aristóteles decía, el hombre, para referirse a hombre y mujer, es un animal político. Entonces, lo que los jueces tienen que actuar es con apego a la ley, a la Constitución. Punto. Te guste o no te guste Martinelli. Eso no es Martinelli la persona la que está en juego. Lo que está en juego es la institucionalidad. Entonces yo lo que les propongo a los señores de la Corte es que actúen con sensatez. Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana si al final deciden esto. Después no digan que nadie advirtió de estas cosas. Yo les traje a ustedes el tema, por ejemplo, del periodista de Arabia Saudita. Les dije, nosotros fuimos el primer medio que aquí en Panamá habló de ese tema, porque sabíamos de la importancia geopolítica que ese tema tiene. Mire dónde está encaramado ese tema. Tiene al reino de Arabia Saudita contra la pared. Eso es más importante, ¿no es así?, que todos los asesinatos que Arabia Saudita ha cometido en Yemen. Y mire que ha matado a miles de niños y niñas allá en Yemen. Y el mundo es así. Entonces la Corte Suprema de Justicia debe alzarse sobre la mediocridad en que ha caído y darle un poco de sosiego a esto para que las elecciones se hagan en paz. Ahora, ustedes pueden o no hacerlo, sigan con su camino. Pero yo les garantizo que el estado de ánimo que yo veo en la Asamblea Nacional no lo va a resolver. Y el estado de ánimo en que va el presidente tampoco lo va a resolver. Entonces sigan peleándose. Mientras nosotros decidiremos qué vamos a hacer en el proceso electoral y pidiendo sensatez. Igual que eso lo pedimos al Ministerio Público.